Bienvenido, bienvenida a nuestra primera clase de la materia de comprensión lectora para presentar el Exani 2. Ya sea que vayas a cualquier universidad a nivel nacional, llámese UAMX, UAE, UAC, cualquiera de estas universidades mientras presente el Exani 2 e independientemente de la carrera, vas a presentar la materia de comprensión lectora como parte de tu examen. Recuerda que dentro de este examen hay tres materias transversales. Una de ellas, esta que estamos viendo, que es la de comprensión lectora, otra de redacción indirecta y la última de pensamiento matemático. Así que no importa si vas a una ingeniería, si vas para medicina o si vas para derecho, esta materia va a venir sí o sí en tu examen. Así que el día de hoy pues vamos a trabajar en una introducción a esta materia. Todavía no nos vamos a enfocar en los textos que vienen porque necesitamos introducirnos en algo con lo cual nos vamos a confrontar más adelante. De antemano te pido que por favor no te confíes con esta materia, que le eches muchas ganas a la materia de comprensión lectora y te invito a que revises todas las clases que vamos teniendo con relación a esta materia. En las siguientes clases ya estaremos analizando estas lecturas, así que pues hay que hacer todo lo posible pues para poder llegar lo mejor preparado a este exani que se presenta el siguiente año. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio. Lo primero que quiero hacer es darte una introducción, obviamente, a el tema que vamos a ver el día de hoy. El tema que vamos a ver es el de recursos literarios, que son claves, obviamente, para comprender diferentes textos en el Exani 2. Aquí, por ejemplo, viene que es para la UEMEX, pero bueno, cualquier universidad, como ya te lo había comentado, puede presentar este examen y sobre todo pues este tema. ¿Por qué es importante? Porque si tú revisas el temario de las áreas transversales que viene en la página del Ceneval, es decir, en la página oficial donde tú puedes sacar las guías del Exani 2, pues bueno, te darás cuenta que temas son los que tendrás que analizar en la materia de comprensión lectora. Y son estos los temas que tú tendrás que analizar. ¿Cuáles son los temas? Bueno, aquí en este caso nos los dividen en tres subáreas, que es la subárea de ámbito de estudio literario y de participación social. ¿Qué va a venir en pocas palabras? O sea, pareciera ser un poquito complejo comprender este temario, si es que ya lo has revisado, pero todo se resume prácticamente a que va a haber dos textos por cada uno de estos ámbitos, dos tipos de textos que se van a presentar en tu examen. ¿Cuáles van a ser estos textos? En el caso de ámbito de estudio va a ser un argumentativo periodístico y un ensayo académico. En el ámbito literario va a ser un cuento y poema. Y en el ámbito de participación social, una noticia y un documento administrativo. En total van a ser seis documentos más uno, es decir, se va a repetir alguno de ellos, ya sea el cuento o el poema, la noticia o el documento administrativo, o el argumentativo periodístico y el ensayo académico. Entonces, en realidad vas a tener 7 textos dentro de tu examen. ¿Por qué es importante el tema que vamos a ver el día de hoy? Probablemente esto no lo veas en ningún curso. Casi siempre se enfocan solamente a las lecturas. Pero aquí sí será importante que veamos este tema porque lo que es cuento y poema utilizan mucho estos recursos literarios que cuestan trabajo al momento de llevar a cabo la interpretación de estos textos. Por eso es importante que analicemos todos los recursos literarios para que tú cuando veas en un cuento o en un poema, digamos, una parte del texto donde no se aclara, probablemente se esté utilizando este recurso literario del que estamos hablando. Entonces, pues vamos a ver precisamente este tema, vamos a entrar ahora sí al mismo y espero que este curso de inicio te sirva bastante. Así que pues vamos a echarle muchas ganas al mismo para que puedas obviamente prepararte y llegar lo mejor, confiado. Obviamente vas a llegar digo, confiado con las herramientas a este Exani 2 en la materia de comprensión lectora. Así que vamos a ver cuáles son los objetivos de la sesión del día de hoy. Vamos a comprender y reconocer estos recursos literarios que son los más comunes y van a ser evaluados obviamente en este Exani 2. Vamos a identificar diferentes tipos de textos literarios y cómo contribuyen al significado
global de las obras. Y vamos a practicar con algunos fragmentos, vamos a hacer el análisis de algunos de esos fragmentos literarios y de esa manera podremos saber qué tipos de recursos estilísticos literarios se están utilizando. Y precisamente hablando del tema quisiera hacerte esta pregunta pues prácticamente diagnóstica, así que si tienes la respuesta, pues bueno, escríbela o simplemente pues coméntala. Si estás viendo esta clase por medio de YouTube, pues bueno, puedes escribir, puedes escribir la respuesta en los comentarios. ¿Qué son los recursos literarios? ¿Serán métodos para analizar textos jurídicos, herramientas estilísticas para embellecer el lenguaje y transmitir emociones, o C, técnicas de memorización para textos académicos? ¿Cuál crees que sea la respuesta? Probablemente ya te des una idea, ¿no? Yo creo que con el simple descarte de dos de ellas ya podrías saber por dónde va el asunto de los recursos literarios. Así que pues vamos a ver qué son. Los recursos literarios al final son herramientas estilísticas, ¿ok? O sea, es decir, le van a dar al texto un estilo y van a ser expresivas, puesto que puesto que los autores más que nada las utilizan para embellecer sus textos. Van a embellecer obviamente a través del lenguaje, pues lo que están queriendo transmitir por medio de ideas y pues obviamente pues, la función es provocar emociones en el lector. Vamos a dividirlos para que sea más fácil en tres grandes recursos literarios. Los vamos a clasificar en tres grupos. ¿Ok? Estos tres grupos van a ser los fónicos, los sintácticos y los semánticos. ¿Ok? Y bien, aquí tenemos un ejemplo sobre un tipo de recurso literario. Dice: el sol de los venados baja en un mar de oro. Aquí en este caso obviamente estamos hablando de la metáfora. Pero, ¿por qué es una metáfora esta oración? Bueno, en la parte donde dice en un mar de oro, porque sabemos de antemano que el mar no es de oro. Probablemente se refiere a que el mar por el sol se ve de color dorado y eso hace referencia al oro. Entonces, cuando hablamos de una metáfora, estamos haciendo referencia obviamente a una situación que en la realidad no ocurre, pero eso nos da una belleza estilística, como te darás cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a ver precisamente en estos recursos. Así que de acuerdo a la clasificación que acabamos de ver, pues vamos a analizar cada uno de estos recursos estilísticos, ¿ok? Y como te comentaba, existen tres tipos de recursos literarios bajo esta clasificación que estamos haciendo, donde los vamos a dividir en fónicos, sintácticos y semánticos. Aquí en fónicos entran todo lo que se relaciona con el sonido: aliteración, onomatopeya y paranomasia. Tiene que ver con el sonido. Vamos a ver más adelante de qué se trata cada uno de manera específica. Sintácticos están relacionados con la estructura de las frases. En este caso, la anáfora, la elipsis y el hiperbanton. Y donde vamos a tener mayor cantidad de recursos son los semánticos, que van a estar relacionados con el significado. Aquí entra, por ejemplo, lo que habíamos visto anteriormente: la metáfora, el hipérbole, antítesis, ironía, metonimia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a verlos de manera específica cada uno de ellos, pero ya te imaginarás por dónde va el asunto de acuerdo a esta clasificación. Vamos a ver el primer tipo, ¿ok? Pero antes de eso te quisiera hacer estas preguntas de igual manera para ver si recuerdas de qué tipo se trata. En el caso de la metáfora, la literación y la anáfora, ¿cuál de ellos es fónico? ¿Ya te lo sabes? Ok, entonces vamos a pasar a la pregunta 3. ¿Qué recurso consiste en la repetición de sonidos similares? ¿El hiperbatón, la onomatopeya o la literación? ¿Listo? Espero que ya tengas las respuestas para más o menos darte una idea. Tal vez la segunda pregunta pues todavía no tengas ni idea de qué se trata. Entonces pues vamos a ver cuál es la respuesta correcta a cada una de estas preguntas. Vamos a ver entonces esta segunda pregunta que precisamente nos hablaba sobre los sonidos similares, ¿ok? La respuesta sería la literación, ¿ok? ¿Por qué la literación? Porque es precisamente esa repetición de sonidos. Como suenan, digamos, muy, muy, muy similar, entonces vamos a considerarlos parte de este grupo de recursos fónicos. El ejemplo es: bajo el ala, aleve, de leve abanico. Entonces te das cuenta
Tanto la palabra leve como leve son palabras con sonidos similares. Entonces aquí el recurso que se está ocupando es la literación. Cuando se repiten palabras con sonidos parecidos, con las terminaciones muy parecidas, pues estamos hablando de la literación, algo parecido a lo que ocurre con las rimas. Por otra parte, tenemos a la onomatopeya. ¿Qué es la onomatopeya? Pues es la imitación de sonidos reales. Por ejemplo, el tic-tac del reloj, ¿no? Cuando decimos el tic-tac del reloj, estamos haciendo referencia al sonido que emite el reloj. Si, por ejemplo, habláramos es que el perro hace guau guau, la onomatopeya sería, pues obviamente, el sonido que emite el perro. Y así de cada uno, ¿no? Lo vemos mucho cuando se describen los sonidos de carros, de animales, en fin, todo el sonido del viento, etcétera, etcétera. Y se utilizan estas palabras que son llamadas onomatopeyas como parte de estos recursos fónicos. Y la última, que sería la paranomasia o paronomasia, que son palabras con sonidos similares, pero diferentes significados. Ejemplo, entre casado y cansado solo hay una letra de diferencia. ¿Quiénes son en este caso las palabras con sonidos similares? Pues casado y cansado, ¿no? Palabras con sonidos similares, pero significados muy distintos, ¿ok? Entonces esos serían nuestros 3 recursos fónicos. Esos serían algunos de los ejemplos, pero si tú tienes más ejemplos, pues escríbelo en los comentarios o escríbelos en tu cuaderno para que refuerces aún más pues este tipo de recursos. Vamos a ver el segundo grupo de recursos, que son los sintácticos. Estos recursos, los recursos sintácticos, ¿con qué tienen que ver? Ya lo habíamos comentado, tienen que ver con la forma en la que se está escribiendo la oración, ¿ok? Entonces, aquí por ejemplo, la anáfora nos dice que es una repetición de una o varias palabras al inicio de los versos. Ejemplo, aquí todo se sabe, aquí todo se olvida. ¿Viste qué fácil? ¿Dónde está esta anáfora? Pues en la palabra aquí. De nuevo, aquí todo se sabe, sería la primera palabra. Y la segunda palabra que se repite, aquí todo se olvida. Es claro, ¿no? Entonces esta repetición de palabras. A veces se pueden repetir muchísimo más. La segunda es la elipsis, que es la omisión. Aquí se omiten las palabras que ya se sobreentienden, no hay necesidad de repetirlas. El ejemplo que nos dan aquí es: yo llevaba flores y ella un libro. Podríamos haber escrito: yo llevaba flores y ella llevaba un libro, pero ya no hay la necesidad. Podemos omitir esa palabra y convertirla en una elipsis. Y bien, aquí tenemos ahora al hiperbatón. ¿Qué es el hiperbatón? La alteración del orden lógico de las palabras. Aquí el ejemplo nos dice: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Si se dan cuenta, la frase está toda o prácticamente la mayoría no tiene como un orden lógico. Se entiende si la analizas con calma, pero podríamos acomodarla de mejor manera para que se entienda de manera lógica, pero claro, perdería esa belleza estilística que busca el autor. Por ejemplo, podríamos decir: volverán sus nidos a colgar las oscuras golondrinas. Fácil, ¿no? Así quedaría la frase si estuviera acomodada en un orden lógico. Pero pues bueno, aquí pues se utiliza este recurso pues para darle una belleza estilística. Ahora, fíjate bien, te voy a mostrar en esta imagen, o vemos en la imagen que se encuentra arriba de mí, un fragmento en el cual se está utilizando un recurso literario. Quisiera que me dijeras con respecto a este estrés, ¿cuál es el recurso que se está ocupando? Dice: todo se olvida en esta vida, todo pasa al recuerdo. Todo acontecimiento deja de ser presente, pierde su valor y su significado. ¿Cuál de estos 3 recursos sintácticos crees que se esté utilizando? ¿Ya lo tienes? ¿Listo? Ok, voy a darte la respuesta. Obviamente aquí el recurso que se está ocupando es el primero, es la anáfora, puesto que se están repitiendo una o varias palabras.
En este caso, la palabra que se está repitiendo al menos 3 veces es la palabra todo. Por eso es que es una anáfora. Muy bien, perfecto. Pues vamos a pasar a, a los siguientes recursos, ¿ok? Como parte de estos recursos sintácticos, continuamos en la parte de recursos sintácticos y aquí tenemos este siguiente recurso sintáctico llamado epíteto, que es un recurso en el cual se utiliza un adjetivo que va a resaltar una cualidad muy obvia o natural del sustantivo. Para que se entienda, o sea, vamos a resaltar simplemente una característica, ¿ok? Eso es lo que vamos a considerar en este recurso sintáctico. La función principal tiene fines estéticos y expresivos, prácticamente igual que todas las anteriores y todas las que vamos a ver, todos los recursos que vamos a ver. Fíjate bien en los ejemplos. Dice, la blanca nieve. ¿Ok? De antemano sabemos que la nieve suele ser blanca, pero el hecho de resaltar por medio de la blanca en lugar de decir la nieve es de color blanca, pues el simple hecho de decir la blanca nieve ya resalta por sí sola esta característica. Otro ejemplo, el fiero león. Podríamos decir el león es fiero, el león es muy astuto, etcétera. Pero no, simplemente vamos a utilizar pocas palabras para referirnos a esa característica que se quiere resaltar del león. Y finalmente, la oscura noche, ¿vale? Entonces, ve y observa cómo es que se resaltan estas palabras a través del epíteto y cómo, pues obviamente, con fines estéticos y expresivos, pues se resalta esta característica para ya no, digamos, ya no explicar todas las características del león, sino la más importante o de la nieve, ¿vale? De esta manera. Muy bien, ese sería el epíteto como parte de, continuamos, recuerda, con los recursos sintácticos. Ahora vamos a pasar al último grupo de recursos. Aquí es donde vamos a tener la mayor cantidad de recursos y muchos de los que nos van a preguntar en el Exani 2, te lo digo por experiencia, es de lo que más se presenta en el mismo, en la materia de comprensión lectora. Y tenemos aquí la metáfora, que fíjate bien qué es la metáfora. Por ahí ya habíamos visto un ejemplo en el principio de la clase. Es la comparación implícita. ¿Cuál es el ejemplo? Tus ojos son el mar. ¿Cuál es la diferencia entre una metáfora y un símil? Que aquí en la metáfora no utilizamos la palabra como o se parece. Si yo le pusiera al ejemplo de tus ojos son el mar, la palabra como, tus ojos son como el mar, en automático deja de ser una metáfora y se convierte en un símil, ¿ok? O sea, es decir, estamos haciendo una comparación de los ojos con el mar. Pero aquí ya se mantiene implícita esa idea, ¿ok? Ya nosotros deberíamos de ser capaces de interpretar que obviamente los ojos no son el mar, sino que se parecen probablemente por el color de los mismos, ¿ok? Entonces espero que con eso quede claro que es una metáfora. En el caso de la hipérbole es una exageración, es algo muy fácil de identificar en los textos. Por ejemplo, dice aquí, te llamé 1.000.000 de veces. ¿Dónde está la hipérbole? Pues en 1.000.000 de veces, ¿no? Regularmente cuando le hablamos a alguna persona y le decimos que le hablamos muchas veces, si llegamos a decirle que 1.000.000, pues ya sería obviamente una exageración. Posteriormente tenemos a la antítesis. ¿Qué es la antítesis? No es más que la contraposición de ideas. Fíjate bien en el ejemplo, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Algo muy poético, ¿no? Por una parte nos dice que es corto el amor, pero tal vez si llegaras a perder ese amor que tenías, pues se vuelve el olvido muy largo. Entonces están contraponiendo estas ideas. El cuarto recurso semántico es la ironía, la cual es una expresión de lo contrario a lo que se piensa. Vamos a ver el ejemplo para que quede comprendido de mejor manera. Dice, ¿qué puntual eres? Llegando tarde, ¿no? Aquí nos ponen entre paréntesis. Seguramente tú lo has notado, la ironía es muy fácil de identificar, sobre todo como
como mexicanos somos muy dados a notar esa ironía, ¿no? Es como una burla que se hace y pareciera que nos echan flores, pero si no la identificamos, pues nos quedamos con lo positivo. Pero si la logramos detectar, nos vamos a dar cuenta que en realidad pues, no nos están echando flores, ¿no? Al contrario, nos están como queriendo dejar en mal, ¿no? Entonces, cuando nos dicen cosas que parecieran ser cualidades, pero en realidad es todo lo contrario, entonces estamos haciendo uso de la ironía. ¿Y tú qué otros ejemplos tienes? Escribe algunos 4 o 5 ejemplos de cada uno de ellos para que todavía puedas comprender de mejor manera de qué se trata cada uno de estos recursos semánticos. Muy bien, vamos a continuar porque son bastantes, en este caso son donde tenemos la mayor cantidad. Muy bien, y aquí tenemos la metonimia. ¿En qué consiste? Pues bueno, consiste en designar una cosa con el nombre de otra en la que se va a mantener una relación de cercanía, ¿ok? Fíjate bien, aquí vamos a verlo con los ejemplos para que se entienda mejor. Dice, leer a García Márquez. No se refiere a leer al escritor, ¿ok? Esa sería la relación, ¿no? La cercanía tiene que ver con la obra. Entonces, leer a García Márquez se refiere a leer sus libros, leer Cien años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, etcétera, etcétera. De eso se trata este recurso semántico. En el otro ejemplo dice, tomó una copa. No se refiere a que haya agarrado la copa, o sea, haya tomado o bebido pues la copa. Se refiere obviamente al contenido. Entonces aquí es como dar por hecho qué es lo que se está leyendo sin decir que se está llevando a cabo la acción con el objeto del cual estamos hablando, ¿no? No lees a García Márquez, o sea, no, tal vez no estás leyendo su lenguaje corporal, se refiere a que estás leyendo su obra o vas a leer su obra. No es que estés agarrando, perdón, que estés bebiéndote la copa de cristal, sino que simplemente estás bebiendo el líquido que viene adentro de la misma. ¿Ok? Espero que con eso quede más clara en qué consiste este recurso semántico. Bien, aquí tenemos otro recurso semántico que es la sinestesia. En este caso es un recurso que consiste en mezclar o intercambiar sensaciones provenientes de distintos sentidos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros asociamos una sensación con un sentimiento, pues lo vamos a estar combinando de acuerdo a nuestros sentidos. Ejemplos, un dulce sonido. Obviamente que el sonido pues difícilmente va a ser dulce porque aquí se está mezclando el gusto con el oído. Entonces ahí es donde se está haciendo uso de esta sinestesia. Un color frío. ¿A qué estamos haciendo referencia? ¿A qué sentidos? Pues obviamente a la vista y al tacto. Un aroma triste se refiere a que estamos haciendo uso del olfato más una emoción. Entonces no tiene nada que ver, digamos, la una con la otra. El aroma tiene que ver con el olfato y la tristeza obviamente con una emoción. Ahora el siguiente recurso semántico es la sinécdoque, que consiste en nombrar una parte para referirse al todo o el todo para referirse a una parte. Fíjate bien, lo podemos utilizar tanto con singular como plural y viceversa, ¿ok? Fíjate en los ejemplos, es bastante sencilla este recurso semántico. Llegaron 5 cabezas de ganado. Aquí la parte de las cabezas se refiere a todos los animales, ¿no? Llegaron 5 cabezas. Entonces nos referimos a todos los animales. Otro ejemplo, México ganó. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que todo el país o al menos una parte, es decir, pues a los que les gusta pues el deporte que se esté practicando, pues hace referencia a ese todo. México ganó, ¿vale? Eso sería un sinécdoque. Otro ejemplo de recurso semántico es el oxímoron, el cual consiste en unir dos palabras o ideas que se contradicen entre sí y se crea un significado más sorprendente, expresivo y poético. Aquí tenemos los ejemplos, fíjate bien. El silencio es ensordecedor, el silencio ensordecedor, perdón.
Un silencio, pues difícilmente va a ser ensordecedor. Bueno, aquí es donde estamos haciendo esta contradicción de ideas, pues para darle una belleza estética a este texto, al texto que estemos nosotros leyendo. Otro ejemplo sería luz oscura, otro ejemplo de oxímoron, así como hielo ardiente, que sería nuestro último ejemplo. ¿Y qué tal? ¿Tú tendrás algunos otros ejemplos? De igual manera te pido que escribas la mayor cantidad de ejemplos parecidos para que tú ya comprendas de qué se trata este tipo de recursos semánticos. La personificación es otra de las preguntas que sí o sí viene en tu Exani 2 en la materia de comprensión lectora. También la vamos a encontrar como prosopopeya y aquí este recurso literario se utiliza para atribuir cualidades, acciones o sentimientos humanos a animales, objetos o elementos inanimados. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el viento cantaba entre los árboles. Obviamente el viento no canta. La luna sonreía en el cielo. De nuevo, la luna no puede sonreír porque no es una persona y las flores bailaban con el viento. ¿Se entiende la idea? Está bastante sencilla la personificación. Por cierto, no confundir con metáfora, ¿verdad? Sí, espero que se alcance a distinguir lo que hablamos sobre la metáfora, ¿vale? Y qué pasa con este recurso semántico de la personificación. La paradoja, ¿qué pasa con este recurso semántico? Dice que consiste en unir ideas o expresiones aparentemente contradictorias, pero al final expresan una verdad profunda y una reflexión lógica. Por ejemplo, vivo sin vivir en mí. O sea, yo puedo vivir, pero a la vez no vivir en mí. ¿Ok? Puedo, por ejemplo, amar a otras personas, pero a la vez no me puedo amar a mí. ¿Me entienden? O sea, es una expresión pareciera contradictoria, pero al final sí tiene lógica lo que estamos diciendo, ¿vale? No porque sea, digamos, una expresión contradictoria, no significa que no tenga validez lógica, ¿ok? Aquí tenemos más ejemplos. Solo sé que no sé nada. ¿Te acuerdas de qué autor escribe esto? El que quiere conservar su vida la perderá. Bien, pues escribe de nuevo más ejemplos, la mayor cantidad de ejemplos que puedas escribir en tu cuaderno para que recuerdes perfectamente en qué consiste la paradoja. Y bien, hemos llegado al final de estos recursos literarios. Como te habrás dado cuenta, pues tenemos bastantes recursos literarios de acuerdo con su clasificación. Recuerda que tenemos los fónicos, recuerda que tenemos los sintácticos y los semánticos. Tenemos estos tres tipos. Ahora vamos a hacer un ejercicio para ver si se comprendió lo que vimos anteriormente. Vas a leer el fragmento que se te presenta que dice así: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, te pido que identifiques dos recursos literarios presentes y explica su función. ¿Vale? Tú elige cualquiera de los recursos, pueden ser fónicos, pueden ser sintácticos o pueden ser semánticos, que tú relaciones con lo que dice en el fragmento. Y después te voy a pedir que pues respondas a las preguntas. ¿Qué recurso da un tono misterioso al fragmento y cómo influye el uso de la elipsis en la interpretación? ¿Ok? Entonces, hazlo de manera personal. Una vez que acabes, yo te recomiendo que regreses al video. Digo, ahorita en este momento le pongas pausa, trates de contestar a lo que se te está solicitando para que en unos instantes podamos ver de qué se trata. Trata de tú hacerlo, ¿vale? De echarle todas las ganas del mundo y llevar a cabo tú este ejercicio para que todavía te vuelvas un experto en esta parte de recursos literarios. Y bueno, estos serían los resultados a los cuestionamientos y a los ejercicios que se te pidieron anteriormente. Cuando decimos de cuyo nombre no quiero acordarme, estamos haciendo uso de la elipsis, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque se están omitiendo de manera deliberada el nombre del lugar. ¿Qué va a generar? Pues intriga. También permite que el lector se encuentre más en la historia que en la ubicación específica, es decir, que no te estés distrayendo, ay, pues de dónde era, etcétera, etcétera. Y además va a sugerir entonces que el narrador también está ocultando información por alguna razón, no sabemos qué vaya a pasar más adelante en la obra.
Para el segundo caso, en el ejemplo de en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, se está utilizando el hiperbatón. ¿Por qué? Porque lo correcto, de manera lógica, ¿vale? En la forma de escribirse, podría ser no quiero acordarme del nombre de un lugar de la Mancha. ¿Vale? O sea, vean cómo en el ejemplo que tenemos ahí, pues tiene una mayor estética, un acomodo más interesante al momento de leerse, que simplemente decir no quiero acordarme del nombre de un lugar de la Mancha, ¿ok? Vamos a ver ahora la función del hiperbatón, que es dar énfasis y un tono literario solemne, es decir, que tenga un estilo propio de la época. Muchas obras como Shakespeare o diferentes autores plantean este tipo de recursos literarios, pues obviamente para seguirle dando esa belleza estética a sus textos. Muy bien. Pues bueno, espero que te haya gustado esta clase, que te haya sentido a gusto, que te sirva sobre todo. Yo creo que sí, te va a servir para las siguientes dos clases sobre comprensión lectora, puesto que te va a dar las bases, sobre todo cuando respondas a preguntas como cuento y poema o que identifiques estos recursos literarios. Bien, entonces, pues bueno, recuerda al final de esta clase, pues hacer el cuestionario que tenemos en nuestro grupo de Classroom, que pues está para ti, que estás haciendo nuestro curso. Y si no estás haciendo el curso y estás viendo esta clase en YouTube, entonces te recomiendo que nos escribas a este número y si quieres hacer tu Exani 2 y llegar 100% preparado, te recomiendo que nos mandes un mensaje y de esa manera te puedo yo apoyar, darte más informes o simplemente responder a cualquier pregunta que tú tengas. Solamente comunícate conmigo, el profe Toño, y pregúntame cualquier duda que tengas con respecto a el Exani 2 y pues si tienes alguna duda sobre lo que estamos ofreciendo, que es el curso de Exani 2 en las materias transversales y las materias disciplinares de las carreras de la salud, pues te voy a ayudar con mucho, mucho gusto. Yo soy el profe Toño, recuérdalo, nos vemos hasta la próxima.